Desde el principio no fue así. 59-11-25 predicado el miércoles 25 de noviembre de 1959 en el recinto ferial del condado de Santa Clara en San José, California, 1 hora y 37 minutos, gracias, hermano. Puede sentarse. He notado que cada noche muchas personas han dejado sus pañuelos aquí para que se ore por ellos. Agradezco mucho su confianza. Y yo oro por ellos, y una de las partes más importantes de nuestro ministerio es orar por los pañuelos. Estuve en la Ciudad de México hace poco y vi a la pequeña mexicana que traía el pañuelo. La noche anterior a esto, el incidente del que quiero hablar brevemente, estábamos en una plataforma grande, bastante cerca, supongo, como este edificio de enfrente. Y quizás el hermano Espinoza esté en el servicio de esta noche. Él fue mi intérprete. Estuvimos allí 3 noches en la Ciudad de México, y creo que la última noche se salvaron 20.000 personas. Les preguntamos si eran católicos o de otra iglesia, si pertenecían a alguna, que no vinieran. Queríamos solo a quienes no pertenecían a ninguna iglesia. Y se estimó que 20.000 se acercaron al altar. Así que ellos llegaban a las 9 de la mañana, y yo a las 9 de la noche. Se quedaban de pie, apoyados uno en el otro, bajo el sol abrasador, durante todo el día, esperando a que yo viniera a orar por ellos. Fieles. 2. Y recuerdo una noche que un anciano mexicano cruzó el andén sin zapatos. Tenía los pantalones rotos y un sombrero viejo en la mano, cosido con cordel, sin abrigo ni camisa, con barba gris sobre la cara, y era ciego. Y pensé cuando llegó. Quizás sea el papá de alguien, y tal vez el enemigo ha sido muy cruel con él. La gente en México no vive como nosotros aquí. Su economía está muy mal equilibrada. Así que lo miré, y al acercarse a mí, era católico de fe, sacó un crucifijo, o un rosario, y empezó a rezarlo. Y le dije que no era necesario en ese momento. Y él seguía queriendo encontrarme. Era ciego. Y cuando lo abracé, pensé, si mi papá hubiera vivido, habría tenido más o menos la edad de ese hombre y era el papá de alguien. Y allí estaba, casi desnudo, quizá había trabajado mucho para criar a unos niños pequeños. Y además, estaba ciego. Yo llevaba un buen traje y un buen par de zapatos. Puse mi pie junto al suyo. Iba a darle mis zapatos, pero su pie era mucho más grande que el mío. Mis hombros no le llegaban a los hombros, así que no pude darle mi abrigo. Y pensé, pobre viejo. 3. Y saben, hay que comprender el sufrimiento de una persona para sentir compasión por ella. Si llego al punto de no sentir compasión por los enfermos, entonces es hora de dejar la plataforma y orar por ellos. Cuando llego al punto de no sentir la carga del pecado sobre la gente, entonces es hora de irme de aquí, porque nunca puedo hacer nada bueno para Dios. Es el sentimiento que uno tiene por la gente. Es un amor que se puede proyectar a la gente, que saben que los amas y que ellos te aman, y puedes sentirlo. Y entonces sucede algo. Y mientras oraba por el anciano, tuve una visión. Tenía la cabeza apoyada sobre mis hombros, dándome palmaditas mientras oraba. No entendía lo que decía porque no hablaba inglés. Yo miraba hacia aquí orando por él, y al abrir los ojos, el hermano Espinoza repetía la oración en español, a un lado. Y miré y vi al anciano saltando en una visión con su vista. Supe entonces que lo tenía. Así que lo levanté así, y creo que la palabra mexicana es gloria a Dios, algo así. Gloria a Dios, un hermano lo pronuncia correctamente. Gloria a Dios, eso es. Y gritó así. Podía ver. Y bajó de esa plataforma saltando tan fuerte como pudo. Podía ver. 4. Y entonces, poco después, estaba intentando, Billy se me acercó y me dijo. Papá, tendrás que decir algo tú mismo, dijo. Hay una mujercita mexicana parada ahí afuera, dijo. Nadie puede sostenerla, dijo. Hay 25 hombres que ni siquiera pueden sostenerla y tenía un bebé muerto, había fallecido esa mañana. Y entonces el pequeño, llovía ligeramente. Y la madre, una joven y hermosa madre española, parecía tener entre 20 y 23, 25 años. Y los acomodadores no podían sostenerla. Se les subía por encima con el bebé bajo el brazo. Así que le dije al hermano Moore, baja y ofrece una oración. ¿Cuánto tiempo lleva muerta la bebé? Dijo, desde las 9 de esta mañana y pregunté, bueno, ¿la declaró muerta el médico? Sí, señor. Le dije, bueno, hermano Moore, vaya allí y ore por el bebé. Quizás eso consuele a la mujercita. 5. Y así empezó de nuevo, ese es el hermano Jack Moore, muchos de ustedes lo recuerdan, me acompañó en mi primer viaje por la costa. Y fue a orar por ella.
Y miré a esa gran multitud allí, al aire libre, un lugar grande como, del tamaño de una plaza de toros, pero no estaba allí porque la iglesia no nos lo permitió. Entonces, miré y vi a un bebé acostado sobre algo, que se levantó y empezó a hacer muecas, moviendo sus manitas. Sabía lo que iba a pasar. Así que dije, un momento, hermano Moore, quizás sea mejor que la vea y los acomodadores. Billy bajó y les hizo entender a los acomodadores, así que los apartaron. Y la pequeña señora corrió a la plataforma, se arrodilló y tenía a su bebé debajo de una cobija. Y yo traté de hablar con ella, pero el hermano Espinoza no pudo llegar hasta donde yo estaba en ese momento porque muchos acomodadores habían atravesado esa plataforma por ese lado. 6 Y simplemente puse mis manos sobre el bebé. Ahora, el Dios del cielo, cuyo libro es este, sabe que es verdad. Puse mis manos sobre la manta, el bebé estaba debajo de ella. No pude hacer que la pequeña entendiera lo que quería decir. Y ella gritaba, ¿qué es eso? Padre, ¿es eso lo que? Padre, 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 así que puse mis manos sobre la manta, sobre el bebé. Dije, Padre Celestial, no sé qué significa todo esto, pero vi a un bebé frente a mí jugando y haciendo gorjeos hace unos minutos. Si es este niño, que vuelva a la vida. Y el bebé soltó un grito, empezó a patear las mantas por todos lados. Esa madrecita, hermano Espinoza, dije, no publique eso, hermano Espinoza, hasta que obtenga un certificado médico. Así que fue al día siguiente y obtuvo un certificado de la gente y los médicos, y demás, de que el bebé había muerto. Y vivía, bien. 7 Y la noche siguiente, apenas podía ver por encima del montón de ropa tirada allí para que oraran por ella, de esa pobre gente. ¿Cómo sabían quién era quién? Tengo muchos amigos mexicanos sentados aquí. No digo esto para que queden mal, pero son muy pobres en ese país. Y los abrigos viejos y andrajosos, y los chalés viejos de las madres, estaban hechos pedazos, amontonados en montones así de altos, arriba y abajo. Los apilaban uno encima del otro para que oraran por ellos, porque entonces creyeron. Y, voy a volver. Debo regresar a México. Y solo tenía 3 noches. Y el general Valdena, mi amigo, me consiguió un lugar en el gobierno mexicano como no católico para ir a la reunión, así que me invitó de nuevo a las iglesias. Mis patrocinadores eran bautistas, metodistas, presbiterianos, y demás, quienes me trajeron a la ciudad. Y vi a esa mujercita mexicana poner ese pañuelo allí, estaba pensando en esa historia que me vino a la mente. 8 Mañana es el Día de Acción de Gracias, un día apartado donde nuestros antepasados peregrinos apartaron ese día para dar gracias a Dios por lo que había hecho por nosotros, por bendecirlos, darles cosechas, y demás. Es un verdadero día americano. Todos los demás días, como San Patricio, y así sucesivamente, vienen de ultramar. Pero este es un feriado americano. El Día de Acción de Gracias. Esta noche quiero decir que hay tantas cosas por las que estoy agradecido. No sé cómo dar gracias a Dios por tantas bendiciones. Asegúrense de recordar eso mañana. Si su iglesia tiene servicio, asistan. Mañana por la noche continuamos con nuestros servicios aquí. Y los esperamos, si pueden, para que estén con nosotros mañana por la noche. Asegúrense. Si no tienen servicio religioso, entonces en casa, reúnan a la familia, siéntense, tomen la palabra de Dios, léanla. Cuéntenles a sus hijos sobre ella. Díganles que esta nación se construyó sobre esa base. Nuestros antepasados que lucharon para traernos esta libertad y dejaron el otro país para que tuviéramos libertad de culto, libertad de expresión, libertad de prensa, y demás, y aún estamos agradecidos por ello. No sabemos cuánto durará así, pero les digo esto. Que nuestra tierra brille por mucho tiempo con la santa luz de la libertad. Protégenos con tu poder, gran Dios, nuestro Rey. Llegamos un poco tarde esta noche y voy a cambiar de tema un poco porque no quiero entretenerlos mucho. Vamos a orar por los enfermos. Y justo antes de abrir la Biblia, inclinemos la cabeza un momento para hablar con el autor. Señor, esa mujercita que dejó ese pañuelo aquí hace unos momentos me trajo recuerdos. Mucha de esa preciosa gente allá abajo, ni siquiera puedo hablar su idioma, pero algún día, allá, todos hablaremos un solo idioma. Los veré allí, podré hablar con ellos. Confío, Señor, en que me enviarás de regreso a ellos, viendo que están tan necesitados. Bendícelos esta noche, Padre, y en todo el mundo. Pienso en la India, en Asia, en Europa y en las islas de todas partes, gente pobre y preciosa, algunos de ellos ni siquiera saben cuál es la mano derecha y la izquierda. Pero verlos por decenas de miles acercarse y entregar sus vidas al Señor Jesús al ver su gran presencia viva.
Un Dios del que les habían hablado los misioneros, hecho realidad para ellos en tan solo unos momentos, cuando lo vieron entrar en escena y comenzar a mostrarse vivo después de 2000 años, demostrando que Él es su Redentor. ¿Cuánto te agradecemos por eso, Padre? 11 Y aquí estamos esta noche, en medio de la civilización, en una gran y fabulosa ciudad, San José, en el estado de California. La civilización, que ha viajado desde el este hacia el oeste, nos ha llevado a la costa oeste, a los últimos lugares. Entonces, el este y el oeste se encontrarán de nuevo. El profeta dijo, llegará un día en que no será ni noche ni día, sino que al atardecer habrá luz. Y el mismo sol que sale por el este se pone por el oeste. Y el mismo Hijo de Dios que manifestó su poder sobre los pueblos del este en los días de su visita a la tierra, ha venido con poder en los últimos días sobre los pueblos del oeste y ha enviado a través de esta nación un avivamiento del Espíritu Santo con los mismos poderes y señales que les dio a los pueblos del este en los días de su visita. Hay luz y es el atardecer. El sol se está poniendo, el mismo sol. Y es al mismo Hijo de Dios a quien adoramos hoy, y vemos sus mismas acciones, su misma presencia, haciendo las mismas cosas que Él hizo. Porque en verdad dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Juan 14:12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 12 Y ahora, Padre, oramos esta noche para que Él se manifieste de nuevo a nosotros, salvando a los perdidos, llenando del Espíritu a los que tienen hambre y sed de justicia, sanando a los enfermos y afligidos. Señor, anoche, al salir del edificio, vi la primera silla de ruedas que he visto salir de este edificio con alguien desde que comenzó la reunión. Mi corazón dio un vuelco. Justo en medio del camino, quise salir corriendo y orar por la mujer. Pero me dijeron que estaba atrás y no la vi. Ruego, Padre, que si esa mujer está aquí esta noche, en cualquier lugar, la saques de esa silla de ruedas, como lo hiciste con las demás esta semana. Que no quede ni una sola silla de ruedas, ni camilla, ni nada esta noche. Que todos sean sanados y salgan de aquí gozosos. Que tu presencia resplandezca, Señor. Que mañana sea un verdadero día de acción de gracias para ellos. Algo fresco y nuevo, porque han probado el poder de Dios y la resurrección de Cristo. Bendice las palabras que vamos a leer. Que el Espíritu Santo las tome y las distribuya en cada corazón según sea necesario. Porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Que el Señor añada sus bendiciones a medida que avanzamos. Les hablaremos brevemente de un texto que se encuentra en San Mateo, capítulo 19, versículo 8. Intentaremos dedicarle solo 15 o 20 minutos, y luego pasaremos a la oración. Deseo leer este versículo, el octavo, que dice así. Y les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así. Ahora, quiero tomar la última parte del versículo como texto. Desde el principio no fue así. Saben que cuando vino a la tierra, en su primera visita, encontró que los maestros de su época enseñaban cosas que no eran así. Me pregunto si regresara esta noche, no encontraría más o menos lo mismo, enseñando cosas que no eran así. Se dieron cuenta de que dijo, no fue así desde el principio. Mateo 19:8 Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. 14 Ahora bien, Dios, como hemos enseñado, es infinito. Hermano Gene, espero que esté escuchando esta grabación. Será corta, pero escúchela, por favor. Es uno de mis queridos hermanos, el chico de la grabación. Dios es infinito. Todos lo creemos. Y cuando Dios dice algo, debe ser así para siempre. No pierdan nunca ese preciado tesoro de su corazón, que cuando Dios dice algo, no puede alterarlo, no puede mejorarlo. Está perfectamente dicho, y será así para siempre. Si Dios es eterno e infinito, su palabra es tal como Él es. Por lo tanto, Jesús volvió a referirse a este tema. Como sabemos, enseñaban que se les daba a los hombres el derecho de divorciarse de sus esposas, y demás y Jesús dijo, desde el principio no fue así. Dijeron, Moisés nos dijo que podríamos tener una carta de divorcio si deseamos repudiar a nuestra esposa. Jesús dijo, Moisés lo hizo por la dureza de vuestro corazón. Pero no fue así desde el principio. Porque Dios dijo en el principio, por esto el hombre dejará a su padre, a su madre y todo, y se unirá a su mujer. Mateo 19:7 Le dijeron, ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio, y repudiarla? Mateo 19:8 Él les dijo,
Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así. Marcos 10, 4. Entonces ellos dijeron: Moisés permitió escribir carta de divorcio, y repudiarla. Marcos 10, 5. Respondiendo Jesús, les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. 15. Así que, cuando Dios dijo eso al principio, nada podrá cambiarlo. Por lo tanto, puedes estar seguro de que, si crees que esta palabra es la palabra de Dios, todo lo que Dios diga es absolutamente perfecto e inmutable. Jesús dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Tal como dijo el anciano negro del sur: prefiero basarme en la palabra de Dios que en el cielo. Le preguntaron: Moisés, ¿por qué dices eso? Él respondió: porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no. Así es más o menos. La palabra de Dios nunca perecerá. Y la palabra de Dios es parte de él. Tu palabra es parte de ti. Y tú no eres mejor que tu palabra, y Dios no es mejor que su palabra. Por lo tanto, ten fe en la palabra de Dios. No importa lo ridículo que suene, que no se adapte a estos tiempos modernos, se cumplirá. Dios lo dijo. Eso lo sentencia para siempre. Los hijos de Abraham creyeron eso solemnemente, con todo su corazón. Lo que Dios dice es verdad. Que la palabra de todo hombre sea mentira, pero la de Dios sea verdad. Permanece para siempre, eternamente. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13, 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21, 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 16. Así que Jesús encontró a los maestros de su época, enseñando cosas que no eran ciertas. Y creo que si viniera hoy, quizás encontraría lo mismo. Descubriría que había gente en el mundo, lamentamos tener que decirlo, pero habría gente en el mundo intentando enseñar que esas cosas eran para otro día. Pero no son para otro día. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso lo dice todo. Y, cuando dijo: el que quiera, venga, se refería a cualquiera. Y esta noche leemos de nuevo la receta del Dr. Simón Pedro para la cura del pecado. En Hechos, capítulo 2, dijo: esto es para vosotros, para vuestros hijos, para los hijos de sus hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Eso lo dice todo. Entonces el Espíritu Santo, no algo que lo sustituya, sino el mismo Espíritu Santo es para cada generación y cada persona que Dios llama. El Espíritu Santo es para ellos. Hechos 2, 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 17. El hombre pervierte las cosas. Eso es lo que es el hombre. Un hombre es, en su estado caído, es peor que un animal. ¿Lo creen? Lo prueba. Los hombres hacen cosas que un animal no haría. Ahí está el hombre. Ahora bien, el hombre no son músculos. Digan: es un hombre. He visto hombres que pesaban 90 kilos y nada de hombre. El hombre no se mide por sus músculos. Eso es bestia. El hombre se mide por su carácter. Un hombre es un hombre por su carácter. Esa es la razón por la que Jesús fue el hombre más grande que jamás haya vivido. Nada podría compararse con su carácter. Pero la Biblia dice: no había belleza que debiéramos, cuando lo mirábamos, sino que escondimos de él nuestros rostros. No era un hombre imponente, de aspecto majestuoso, sino probablemente un tipo pequeño y encorvado. Escondimos nuestros rostros, estaba desfigurado. Pero en su carácter nunca ha habido nada que se le compare. Era un hombre de verdad. Isaías 52, 14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Isaías 53, 2. Porque subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos.
18 Tomemos al hombre. Cuando el hombre blanco llegó por primera vez al oeste aquí, cuando encontró al indio aquí viviendo de sus búfalos. El hombre blanco disparó al búfalo solo como blanco. Simplemente deja que un hombre se apodere de algo u otro, y lo pervertirá. Simplemente deja que Dios haga algo, luego el hombre viene y pervierte lo que Dios hace. Dios estableció una iglesia una vez. El hombre la pervierte. ¿Qué es el pecado? El pecado es verdad, el pecado es injusticia, es justicia pervertida. Simplemente tome cualquier cosa que sea pecado y notará que es una justicia pervertida. Cualquier cosa que el hombre manipule, la pervierte de su estado original. Y así, la incredulidad no es más que fe pervertida. El pecado es fe pervertida, justicia pervertida. Cuando el hombre se apodera de ella, eso es lo que hace con ella. 19 Él toma la iglesia del Dios viviente, por la que Jesús murió para que nacieran de nuevo, tuvieran comunión, fueran llenos del Espíritu, tuvieran los dones espirituales obrando entre ellos, ¿y qué hace? Lo toma y le impone una gran autoridad en algún lugar, lo justifica y lo pervierte, reduciéndolo a una simple logía, un apretón de manos o una cena de pollo en algún lugar, cuando Dios quiere una iglesia renacida, llena del Espíritu Santo y poder, con señales y prodigios que la sigan. Creo que Jesucristo debería saber cómo establecer una iglesia. Él era el Dios del cielo hecho carne entre nosotros. Y cuando estuvo aquí en la tierra, dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos o beberán cosas mortíferas. No les hará daño. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Los cielos y la tierra pasarán. Los hombres se levantarán y dirán, eso fue para otro día. Pero la verdad de Dios sigue adelante y lo hará para siempre. Será la misma, porque nada podrá detenerla. Seguirá adelante porque es la palabra de Dios. Nunca disminuirá. Mateo 24, 35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13, 31 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Lucas 21, 33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús se encontró con esas personas en su época y les dijo, en vano me adoran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. En vano adoran. Alguien podría decir, bueno, hermano Branham, si usted adora a Dios de verdad, seguramente lo aceptará. Él no aceptó a Caín. Y Caín lo adoró con la misma reverencia que Abel. Caín construyó un altar, ofreció un sacrificio, adoró, construyó una iglesia, presentó sus ofrendas, todo lo demás. Tan religioso como Abel, pero se equivocó. Dios tiene un camino. Y debemos seguirlo. Y esta Biblia es el camino. No hay libros de texto, credos ni nada fuera de ella. Si es contrario a esta palabra, no lo creo. Pero si es conforme a la palabra, amén. Mateo 15, 9 Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Marcos 7, 7 Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. 21 Así que el hombre toma y construye iglesias y les impone credos. Cuando Jesús vino a la tierra, encontró a personas valiosas buscando la salvación en la iglesia. ¿Qué recibían? Ceremonias, derramamiento de agua, lavamiento de platos y vestimenta. Eso era lo que tenían, ceremonias. No recibieron la salvación. La salvación es liberación. Así que no recibieron la salvación, recibieron un montón de ceremonias. Si Él viniera hoy, ¿qué encontraría? Casi lo mismo. La gente busca la salvación en la iglesia y recibe un montón de credos. Lo que necesitamos es el Espíritu Santo, no credos. Necesitamos poder. La iglesia se basa en el nuevo nacimiento y el Espíritu Santo. Él diría lo mismo hoy que entonces. Cuando decimos, bueno, recitamos el credo de los apóstoles, Él diría, no fue así desde el principio. Muéstrenme dónde se encuentra el credo de los apóstoles en la Biblia. Nunca estuvo en la Biblia. No hay nada en la Biblia. Es un credo creado por el hombre. Si los apóstoles tenían algún credo, era el de arrepentirse. Si hay algún credo que el apóstol invocó, arrepiéntanse y bautícense, y recibirán el Espíritu Santo. Si tuvieran un credo, sería ese. Pero predican el Evangelio.
Y el Evangelio no vino solo por la palabra, sino por el poder y las demostraciones del Espíritu Santo, porque esas señales no podían seguir al creyente a menos que el Espíritu Santo las demostrara. Así que predicar la palabra fue solo la semilla. Cuando cayó en el corazón, produjo nueva vida. Y las señales siguieron al creyente. Mateo 19:8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. 22. Ahora bien, Jesús dijo: en vano me adoran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y recurrieron a la iglesia y encontraron ceremonias. Ya saben, Jesús dijo, los llamó, creo que allí, paredes blanqueadas. ¿Cómo era que se lavaban las manos a menudo? Tenían tradiciones y eran tan religiosos, tan piadosos como podían serlo. Pero cuando Jesús vino, cambió la situación por completo. Les predicó algo diferente. Y las iglesias se opusieron. Y clamaron: bueno, ¿por qué dicen esto los ancianos? Jesús dijo: no fue así desde el principio. Dios dirige su iglesia. Dios vive en su iglesia. Nunca debemos disminuir ni un ápice. Y hoy, cuando venimos a recibir el Espíritu Santo, y la gente quiere acercarse y estrecharle la mano al pastor y decir: ahora creo que he recibido el Espíritu Santo, algunos comulgan y dicen que recibieron la Santa Eucaristía. Escucha, hermano, la Santa Eucaristía nunca proviene de comer la comunión. El Espíritu Santo descendió del cielo como un viento impetuoso y llenó todo el lugar donde estaban sentados. Y la Biblia promete, no algo parecido, sino que este mismo Espíritu Santo estaría con cada persona que Dios llamara a su iglesia. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Hasta esta noche. No algo parecido, sino el mismo Espíritu Santo. La misma bendición, con las mismas señales, con las mismas maravillas. Mateo 15:9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Mateo 19:8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así. Mateo 23:27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Marcos 7:7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué clase de roca era? Nuestra madre, la Iglesia Católica, dijo que estaba sobre Pedro, la roca. Si es cierto, él se descarrió unos días después. Los protestantes dijeron que estaba sobre Jesús, la roca. Les contaré mi versión. Él dijo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Uno dijo que eres Elías, otro que Moisés, y otro que esto o lo otro. Él dijo: ¿pero tú quién dices? No es lo que diga otro. Es lo que pensamos, es lo que dices. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Dios le hace esa pregunta a cada hombre aquí esta noche. ¿Cuál es tu opinión sobre esto que está pasando? ¿Es con la palabra? Compruébalo con la palabra. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él dijo: bienaventurado eres, Simón. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca, ¿qué roca? Espiritual, revelada, la revelación de la palabra de Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A lo largo de los siglos hemos tenido credos, denominaciones y mucho más, pero la iglesia del Dios viviente se mueve igual. Es una minoría, lo sé, pero algún día será la mayoría. Cuando los redimidos de todas las épocas se levanten para ir con ella al encuentro de Jesús. Es la iglesia del Dios viviente. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16:14. Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas.
Mateo 16:15. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16:17. Respondió Jesús y le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Marcos 8:27. Salió Jesús con sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Marcos 8:28. Ellos respondieron: Juan el Bautista. Otros, Elías. Y otros, uno de los profetas. Marcos 8:29. Y él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le respondió: Tú eres el Cristo. Lucas 9:18. Aconteció que estaba él solo orando, y estaban con él sus discípulos. Y les preguntó, diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Lucas 9:19. Ellos respondieron, y dijeron: Juan el Bautista. Pero unos, Elías. Y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Lucas 9:20. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, dijo: El Cristo de Dios. 24. La gente dice hoy lo mismo que entonces. Dicen hoy: oh, la Biblia dice esto y aquello, pero, no hay ningún pero. Jesús dijo que sería igual ayer, hoy y por los siglos. La Biblia lo dice y eso lo resuelve. No hay ningún impedimento. Es Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra de Dios es eterna. Algunos dicen: oh, creo que Jesús era el Hijo de Dios, pero no creo que tengan que recibir el Espíritu Santo hoy como entonces. Toman los mandamientos de Dios y los invalidan, enseñando tradiciones de la Iglesia, credos y denominaciones, y las convierten en tradiciones. No deberíamos hacerlo. Debemos apegarnos a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es verdad, entonces todo lo demás es una mentira. Apeguémonos a la palabra. Mateo 15:6. Y si no honras a su padre ni a su madre, será libre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Marcos 7:13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Romanos 3:4. En ninguna manera. Antes sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito: para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando seas juzgado. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 25. Y si la palabra hace una promesa, Dios la cumple. Si no tenemos suficiente fe para que se cumpla, entonces simplemente digamos que no tenemos suficiente fe. Oren por mí para que así sea. Si no tenemos suficiente fe para dar un pequeño paseo al atardecer como Enoc y caminar a casa con él, jamás me interpondría en el camino de alguien con tanta fe. Bendeciría a Dios por ese hombre con esa clase de fe que pudo caminar a casa con él. Sí, Señor. Nunca le pondría un obstáculo en su camino. Enoc simplemente se cansó de caminar. Había caminado con él 500 años y lo había complacido siempre. Dijo: no me he adaptado a la tierra, así que creo que iré a casa con él esta tarde, y simplemente siguió caminando hacia el cielo. Oh, ojalá tuviera esa clase de fe. Se necesitará esa clase de fe en la venida del Señor. Dar un pequeño paseo una tarde por aquí y seguir caminando hasta casa con él. Sí, si un hombre tiene esa fe, jamás le pondría un obstáculo. Alabaría a Dios por él con todas mis fuerzas. Sí, Señor, porque tendremos que ser así antes de ser arrebatados con él en el último día. Génesis 5:24. Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de su trasposición, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 26. Pero la gente dice: esos días ya pasaron. Entonces nos preguntamos hoy. Hemos tenido grandes avivamientos en el país. Billy Graham, Jacques Schuller, Oral Roberts, grandes hombres como él que han recorrido el país. Y predicaron, predicaron y predicaron con todo el corazón. Miles de miles vienen al altar. Y una semana después, miles de miles se han ido. No saben qué les pasó. Entonces se preguntan. Entonces llegamos a un punto en que nos preguntamos: ¿cómo se mantuvieron al principio? Cuando el señor Graham, nuestro noble hermano y amigo, estaba en Louisville, asistí a su desayuno.
Ciertamente, les dio una buena palmada a los ministros esa mañana. Dijo: vengo aquí y predico con todo el corazón y atraigo a los pecadores al altar. Te doy la tarjeta, y tú te sientas en la oficina con los pies sobre el escritorio y les escribes una carta, dijo. Deberías ir a visitarlos. Estrecharles la mano después de cenar, invitarlos a tu iglesia, dijo. En vez de eso, quédense en su oficina y pídanle a su secretaria que les escriba una carta. Dijo: ¿qué pereza hay entre ustedes? Y los reprendió duramente. Dijo: cuando Pablo fue a una ciudad, consiguió un converso. Cuando regresó al año siguiente, ese converso ya había logrado 30. Dijo: voy a una ciudad, tengo 30 conversos, vuelvo al año siguiente, y no tengo ni uno. 27. Bueno, pensé, ¿a dónde fue Pablo después de conseguir ese converso? Pablo se fue a otra ciudad. Pero lo llevó tan profundamente en Dios que fue lleno del Espíritu Santo, y su corazón ardía. Salió y consiguió otro converso. Eso es lo que pasa, hermano. No los llevamos lo suficientemente profundo en Dios. Simplemente dejamos que se emocionen con un mensaje en algún lugar, o con algún canto, pero deberíamos llevarlos hasta que estén llenos del Espíritu Santo, muertos y podridos a estas cosas del mundo, y nacidos de nuevo por el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo arde en ese corazón. No puede quedarse quieto. Tiene que moverse y hacer algo. Dios está en él, por todo su ser, en él. Su único objetivo es Dios. Salvar a alguien. Mientras Cristo esté en su corazón, hará las obras del Padre siempre. Las obras del Padre y la voluntad del Padre eran salvar a la gente. 28. Hoy, se atreven a decir: ¿qué le pasó al Dios de la Biblia? ¿Dónde está ese Dios? Lo ahogaron con sus credos. Lo ahogaron con sus tradiciones. Intentaron reubicarlo en la historia. Él es un Dios histórico. Y lo que él espera hoy, ese mismo Dios histórico. Que cuando Moisés lo invocó en el Mar Rojo, el Dios histórico se levantó y abrió un camino. Cuando Josué invocó al Dios histórico en el Jordán, él se levantó y abrió un camino. Cuando Daniel lo invocó en el horno de fuego, él abrió un camino, o, mejor dicho, en el foso de los leones, y los jóvenes hebreos en el horno de fuego, él abrió un camino. Sigue siendo el mismo Dios histórico. Espera que su pueblo lo invoque desde la historia. Ese mismo Dios sigue siendo Dios. Es Dios para siempre. Pero hemos alejado nuestras tradiciones de la gente. Lo que debemos hacer es devolverle esa fe viva a la gente. Devolverle a Dios. Hoy, cuando iba a desayunar en la ciudad, vi un pequeño letrero que decía: vuelvan a poner a Cristo en la Navidad. Pensé: amén, qué bien, no solo en Navidad, sino en todos los días. Vuelvan a ponerlo en la iglesia. Tráiganlo de vuelta a la tierra, pónganlo en acción. Que el Cristo de Dios esté en su iglesia, porque Él dijo: estaré con ustedes, incluso en ustedes, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. 29. Cristo no iba a morir y permanecer muerto. Murió, pero resucitó. Está tan vivo esta noche como cuando anduvo en Galilea. Es el mismo Dios. Está aquí en la forma del Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo regresó en la forma del Espíritu Santo, y la muerte y la sangre de Cristo santificaron a los inmundos y los purificaron por gracia para que Él pudiera venir a vivir en la iglesia y manifestarse, derramar sus propias obras y demostrar al pueblo que aún vive. Ese es el verdadero principio cristiano. La resurrección. El cristianismo se basa en la resurrección, no en el reemplazo. Si dejo caer este pañuelo al suelo y tomo otro y lo pongo en su lugar, eso es reemplazo. El cristianismo es resurrección. El mismo Jesús que descendió, el mismo Jesús que ascendió. El mismo Jesús que ascendió, el mismo Dios que descendió en la iglesia. Las mismas señales que siguieron allí son las mismas señales que siguen a la iglesia. 30. Siendo el Hijo de Dios, debería saber cómo poner orden en una iglesia. Dijo: estas señales seguirán a los que creen. Estas señales. Décimos: bueno, es un buen hombre. Pagó sus diezmos. Eso está bien. Deberías haber dado limosna y menta, todas estas cosas, pero no dejes que esto otro se desvíe. Mira, esas cosas son buenas. Ir a la iglesia, ser un buen vecino, un buen ciudadano. Eso está bien. Pero hay más que eso. Como el hermano mayor comiendo sandía. Le dijeron: ¿qué te pareció, Moisés? Él dijo:
Estuvo muy bien, pero hay algo más. Así es con esto. Ir a la iglesia y unirse a ella es bueno, pero hay algo más. Eso es lo que hay. Debes nacer de nuevo y ser lleno del Espíritu de Dios, bautizado con el Espíritu Santo y encendido. Caramba. Eso es lo que la iglesia necesita. Necesita un llamado de regreso a Dios. Las iglesias, las denominaciones y todo eso están bien. Eso está bien, pero hay más. Hay más que la iglesia, más que las denominaciones, más que inscribir tu nombre en el libro de registro, más que ser bautizado con agua. Esas cosas están bien, pero hay más. Lo más importante es Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en el corazón que te transforma, te convierte en una persona diferente, en una nueva creación. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Colosenses 1, 27 A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. 31 Me recuerda a la madre y al padre, o al padre adoptivo, José, y a María, la Virgen. Cuando subieron a la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, llevaron a su precioso Hijo, el Señor Jesús. Y supongo que se enfrascaron tanto entre la gente, hablando y haciendo cosas diferentes que, las rutinas habituales, hasta que recorrieron 3 días de viaje antes de perderlo. Creo que la iglesia también se ha visto atrapada en esa condición. Más de 3 días de viaje. Tiene unos 2000 años de viaje. Y ahora, en la hora de crisis, uno empieza a preguntarse, ¿dónde está? ¿Saben lo que hicieron? Justo lo que está haciendo la iglesia. Regresaron a buscarlo entre sus parientes. Sus parientes salieron como ellos. No lo encuentran entre sus parientes. No lo encuentran allí. Fueron entre todos sus parientes, buscando por él. No pudieron encontrarlo. En esta hora de crisis, cuando el comunismo se está apoderando del mundo, cuando Rusia, con toda su literatura gratuita, está experimentando un avivamiento que está inundando la tierra con el comunismo. Entonces nos preguntamos, ¿dónde está ese gran Dios del cielo? ¿Dónde está el Jehová de la historia? ¿Dónde está ese Dios que abrió el mar rojo? ¿Dónde está ese Dios que pudo decirle a Natanael, te vi cuando estabas debajo del árbol? ¿Dónde está el Dios que pudo abrir los ojos de los ciegos? ¿Dónde está el Dios que pudo hablar y hacer temblar la tierra? ¿Dónde está ese Dios? Nunca lo encontrarás entre tus parientes. Regresamos a los metodistas, de los metodistas a los bautistas, de los bautistas a los presbiterianos, a los luteranos, a los católicos y a todos los demás. Seguimos sin encontrarlo. Vayan a la iglesia bautista, esa es mi iglesia y donde me ordené, no lo encontrarán. Encontrarán gente buena. ¿Pero dónde está Cristo? Éxodo 14, 21 Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y Jehová hizo que el mar se retirara con un recio viento oriental toda aquella noche, y convirtió el mar en tierra seca, y se dividieron las aguas. Lucas 7, 21 Y en aquella misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos. Y a muchos ciegos les dio la vista. Juan 1, 48 Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. 33 Como me dijo el Dr. Reedead, hermano Branham, cuando obtuve mi título, licenciatura en artes, pensé que encontraría a Cristo, pero no estaba allí. Cuando obtuve mi doctorado, pensé que estaría allí. No estaba allí, dijo. Tengo suficientes títulos como para empapelar su pared. ¿Y ahora dónde está él? Dije, no está en esos títulos, aleluya. Así es. Todos están bien. Ojalá los tuviera. Si los tuviera más lo que tengo, bien. Pero si tengo que dar lo que tengo para obtenerlos, no, de ninguna manera. Tomaré lo que tengo. Sí, señor. Si pudiera tenerlos a ambos, bien. Pero si tengo que sacrificar eso para tener esto, permítame tener esto. 34 Ahora, hermano mío, mira. Buscaron por todas partes, entre sus parientes. Tenemos un avivamiento entre los luteranos, entre los bautistas, entre todas las iglesias. ¿Dónde encontramos ese espíritu de poder? ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde vemos a esas personas como las que había en el día de Pentecostés, tan ebrias bajo el Espíritu de Dios que se tambaleaban como borrachos? Déjenme decirles, mis amigos católicos, la bendita Virgen María estaba allí. Así es. Y si Dios no permitió que la Virgen María viniera al cielo hasta que primero fue llena del Espíritu Santo, atrévanse a intentar llegar allí con algo menos.
Pero la Biblia dice que ella estaba con ellos y lo mismo que todos estaban haciendo, tan llenos del poder de Dios que se tambalearon y actuaron como borrachos, gente borracha. La Biblia dice eso. Hechos 1, 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 2, 13. Otros, burlándose, decían: estos hombres están llenos de mosto. ¿Dónde lo encuentras? ¿Entre nuestros parientes? Ve entre los bautistas, metodistas, presbiterianos, y demás, a ver si lo encuentras. No, Señor. No lo encuentras entre nuestros parientes así. La única manera de encontrarlo es como lo encontraron María y José. ¿Dónde lo dejaron? Ahí es donde lo encuentras. ¿Dónde lo dejaron? En la fiesta de Pentecostés. Aleluya. Ahí es donde la iglesia lo encontrará de nuevo. Regresa a la fiesta de Pentecostés. Regresa al derramamiento del Espíritu Santo. Allí encontrarás el poder de Dios Todopoderoso, encontrarás al Cristo resucitado, encontrarás señales y prodigios de Él exactamente como Él dijo que serían. Regresa a donde lo encontraste. Regresa al principio. Jesús dijo: en el principio. Mateo 19, 8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así. En Juan 15, capítulo 36, Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Después de la primera rama que salió de esa vid, se escribió el libro de los Hechos. Tenían poder para sanar enfermos, hablaban en lenguas, las interpretaban, tenían visiones, profetas y poder. Hacían las señales que Jesús hizo. Y si esa primera rama que salió de esa vid era de esa clase, la siguiente rama que dé será igual. Y cada rama que dé será la misma. Amén. Y si decimos que somos la iglesia de Dios, entonces daremos testimonio de la primera rama. Él es la vid. Si cultivas uvas y tu primera rama produce uvas, tu segunda rama producirá uvas. Tu tercera rama producirá uvas. Cada rama que ese árbol dé producirá uvas. Y si la iglesia del Dios viviente que Jesucristo estableció, nosotros, los metodistas, queremos creer que era nuestra iglesia, nosotros, los bautistas, que era nuestra, nosotros, los católicos, que era nuestra, nosotros, los pentecostales, que era nuestra. Sea lo que sea. Pero si estamos en esa rama, tendremos los mismos frutos que ellos. No se pueden sacar calabazas de una vid. Aleluya. La vid de Jesucristo producirá la vida de Jesucristo, porque Él es la vida que está en la vid y nosotros somos las ramas. Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. 37. Esa primera rama que surgió fue una rama pentecostal, llena del poder pentecostal, tan impactada por el Espíritu Santo que se tambalearon bajo el impacto del poder de Dios. Salieron y vieron visiones, hicieron milagros, abrieron los ojos de los ciegos, sanaron a los enfermos. El gozo reinaba en el campamento. Oraron unánimes, todos juntos, hasta que el edificio donde estaban reunidos se estremeció. Muéstrenme una iglesia que haga eso hoy. Incluso los pentecostales, que se están volviendo tan, así llamados, se están volviendo tan secos, que tienen una pequeña oración ceremonial. Lo que necesitamos es una reunión de oración que sacuda las tejas del techo de la casa y traiga a Dios de vuelta a la iglesia. No fue así desde el principio. Todos estos credos, ritualismos formales y fríos y todas estas cosas diferentes. No fue así desde el principio. Jesús estableció una iglesia que dijo: estas señales seguirán a los que creen. Ese fue el principio. Eso es lo que sucedió en el principio. Si Él estuviera aquí en la tierra hoy, no aprobaría nuestros credos ni lo que hacemos. Diría: no fue así desde el principio. Mateo 19, 8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 38. Jesús dijo al principio: las obras que yo hago, ustedes también las harán. Así era al principio. ¿Qué clase de obras hacía al principio? Las mismas que hace ahora. ¿Qué clase de iglesia tenía al principio? Una iglesia llena del Espíritu, que sanaba enfermos, profetizaba y hacía grandes señales y prodigios. Y no se avergonzaba de su religión. Gritaban y danzaban bajo el Espíritu como ebrios, y tenían lenguas repartidas como fuego sobre ellos. Y hacían señales y prodigios, y las hazañas los seguían. Así era al principio.
Así será en el medio. Así será al final. Dices, mi iglesia no enseña eso. Bueno, no fue así al principio. Dices, soy metodista. No fue así al principio. Soy bautista. No fue así al principio. Soy luterano. No fue así desde el principio. Eran santos de Dios bautizados con el Espíritu Santo. Eso fue el principio. Señales y prodigios. Dices, ellos no, mi iglesia no cree en eso. No fue así desde el principio. Mi iglesia no cree en ver visiones. No fue así desde el principio. Mi iglesia dice que los días de los milagros ya pasaron. No fue así desde el principio. Mi iglesia no cree en el bautismo del Espíritu Santo. No fue así desde el principio. Juan 14, 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 39 Les digo que Dios quiere un pueblo consagrado por el poder de Dios, que renuncie a su intelecto y permita que Dios entre, tome el control y dé un nuevo nacimiento. Eso es lo que Él quiere. Regresemos al principio. Si queremos ver a los enfermos sanados, queremos ver señales y prodigios del Cristo viviente, volvamos al principio donde lo dejamos. Lo dejamos en la fiesta de Pentecostés. 300 años después, llegó la Iglesia Católica. Después de la Iglesia Católica, después de 1500 años de la Edad Media, llegó la Reforma de Lutero. De ahí surgió la Anglicana y así sucesivamente. Y cada una formando credos, y credos, y credos, y credos, y así sucesivamente. Y ahora el mundo dice, ¿dónde está ese Dios que caminó y sanó? Amén. ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde está? ¿Qué le sucedió? Permítanme llamarlos católicos, protestantes, metodistas, bautistas, presbiterianos. Regresen a donde lo dejaron. Regresen a Pentecostés. Regresen rápidamente y encuéntrenlo allí. Eso es lo que la iglesia necesita esta noche, amigo. Regresen a una fe viva y a un Dios vivo con su presencia viva siempre con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Lo creen? Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, tenemos mucho que agradecer. No solo por la herencia de la ciudadanía estadounidense que tenemos, por la cual estamos agradecidos, pues creemos que es la última gran esperanza que tienes en la tierra antes de la venida del Señor Jesús. Todavía está abierta para el Evangelio. Pero la vemos plagada de comunismo, porque muchas iglesias frías y tibias, Señor, incluso hoy se están vendiendo al diablo, haciendo concesiones. Oh Señor Dios, sobre todo lo que puedo pensar, te doy gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Por la verdadera iglesia viviente que vive en nuestro corazón, por la que Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes también las harán. En esto todos conocerán que son mis discípulos. Un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque estaré con ustedes. Estaré en ustedes hasta el fin del mundo. Lo mismo que yo hago, ustedes también lo harán. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Esas palabras provienen del Dios infinito. Los cielos y la tierra pasarán, pero esas palabras no. ¿Hasta cuándo? Todo el mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el mundo sea evangelizado, hasta que Él venga. Estas señales seguirán a los que creen en mí, por todo el mundo. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes o beberán cosas mortíferas, y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos, y sanarán. Él dijo muchas otras cosas maravillosas que acompañarían a su iglesia. Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Marcos 16, 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Juan 13, 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 14, 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 19, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis.
41 Y hoy, cuando vemos a hombres tomar los mandamientos de Dios y anularlos para la gente, intentando postergarlos en alguna generación lejana, Señor Dios, nos alegra saber esta noche que hay gente en la tierra que cree que aún vives, que cree que eres el mismo hoy que en el principio. Y estoy seguro, Padre, que si pudieras estar en medio del mundo esta noche, y exclamaran, oh, nosotros, la gran iglesia de fulano. Señalarías con el dedo como lo hiciste entonces, diciendo, no fue así desde el principio, queremos el principio. Queremos la palabra de Dios. Queremos que viva en nuestros corazones y sea real en nuestras vidas. Perdónanos nuestros pecados y nuestras transgresiones. Oh Dios eterno, permite que tu Espíritu more en nosotros esta noche. Y que este mensaje que se ha predicado no caiga en terreno pedregoso, sino en tierra fértil, en corazones que lo recibirán y producirán al 100%. Confirma tu palabra, Señor, con señales y prodigios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 19:8 Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así. 42 No pretendo ser grosero ni cortante. Pero sé lo que el mundo necesita. Sé lo que dicen las Escrituras. Sé que es la verdad. Mi esperanza se basa totalmente en así dice el Señor, creo en lo que dice. Ahora bien, hay iglesias de todo tipo. No tengo nada en contra de ninguna. Las amo a todas. Todas pertenecen a Dios. Pero lo que intento es que esta iglesia retroceda hasta encontrar a ese mismo Jesús con el que comenzaron. No hay una sola persona, ni un solo teólogo en el mundo hoy en día, que no diga que la iglesia cristiana comenzó el día de Pentecostés. Cualquier sacerdote católico lo diría. Cualquier predicador protestante lo diría. Incluso un rabino judío diría que la iglesia cristiana comenzó en Pentecostés. Se les ordenó no abandonar Jerusalén hasta que fueran investidos con poder desde lo alto. Nadie tiene derecho a predicar el Evangelio hasta que haya sido lleno del Espíritu Santo. Jesús no permitió que los discípulos predicaran el Evangelio hasta que primero recibieran el Espíritu Santo. Lucas 24:49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 43 Ahora bien, eso es lo que intentamos que hagan, hermanos míos. Regresen a donde lo dejamos. Permítanme ir con ustedes. Regresemos a donde él estaba al principio. ¿Qué hizo al principio? Ahora bien, puede que haya nuevos aquí. Quiero decir esto. Regresen, Jesús dijo. Al principio ahí es donde queremos empezar. Y en la iglesia cristiana, él formó y fundó la iglesia cristiana. ¿Lo creen? Ciertamente, si son cristianos, lo creen. Él fundó la iglesia cristiana. El espíritu que estaba en él, mediante su muerte, trajo gracia de vuelta al pueblo para santificar una iglesia santa y difundirla por todo el mundo, para que él pudiera vivir en esta iglesia continuamente llevando su mismo mensaje al pueblo. Cualquiera que conozca las Escrituras lo sabe. Bien, veamos qué era él al principio. Cuando comenzó su ministerio, fue bautizado con el Espíritu Santo. Todos lo saben. San Juan, capítulo 1. Cuando Jesús tenía 30 años, comenzó a ir a Juan. Y Juan bautizaba en el Jordán. Y bautizó a Jesús en el Jordán. Y Jesús salió inmediatamente del agua. Juan dio testimonio, vio al Espíritu de Dios descender del cielo como una paloma, posándose sobre él, y una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Marcos 1:9 Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Marcos 1:10 Y luego, subiendo del agua, vio los cielos abiertos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Lucas 3:21 Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió, Lucas 3:22 y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Juan 1:32 También Juan dio testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. 44 Tan pronto como comenzó su ministerio, Andrés fue a buscar a Simón Pedro. Su nombre aún no era Pedro, sino Simón. Acudió al Señor Jesús. Y en cuanto Jesús lo vio, le dijo: Te llamas Simón y eres hijo de Jonás.
Y entonces creyó en el Señor Jesús, y Jesús lo nombró cabeza de la iglesia en Jerusalén. Inmediatamente después, Natanael vio la gran obra que se estaba realizando, así que fue y encontró a Felipe, o mejor dicho, a Natanael orando bajo un árbol. Lo trajo de vuelta a Jesús, contándole lo que le había hecho a Pedro y demás. Entonces dijo: «Espera un momento, no lo creo». Pero cuando se acercó a Jesús, Jesús le dijo: «Mira, ahí tienes a un israelita en quien no hay engaño». Él le preguntó: «Rabí, ¿cuándo me conociste?» Él respondió: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo el árbol, te vi». «Así es». Dijo: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel». Lo hizo ante el pueblo judío. Y a todos los que creyeron en él, lo recibieron. Y a todos los que lo recibieron, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:42. Y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa piedra». Juan 1:45. Felipe halló a Natanael, y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret». Juan 1:46. Natanael le dijo: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Felipe le respondió: «Ven y mira». Juan 1:47. Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Juan 1:48. Natanael le dijo: «¿De dónde me conoces?». Jesús le respondió: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Juan 1:49. Respondió Natanael y le dijo: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel». 45. El samaritano es la siguiente raza. Se apareció al pueblo samaritano, una mujer junto al pozo. Conversó con ella un rato. Le dijo: «Ve a buscar a tu marido y ven acá». Ella respondió: «No tengo marido». Él le respondió: «Tienes 5, y el que te acompaña no es tu marido». Escuchen a esa mujer. «Señor, me parece que eres profeta. Sabemos que cuando venga el Mesías, llamado el Cristo, nos dirá todas estas cosas. Pero ¿quién eres tú?». Jesús respondió: «Yo soy el que te habla». Y ella corrió a la ciudad y dijo: «Vengan, vean a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el Mesías?». Esperaban la venida de un profeta divino. Y lo reconocieron porque era profeta. Así se justificó ante los judíos y los samaritanos. Y solo hay 3 razas de personas en el mundo: Cam, Sem y Jafet, el pueblo de Jafet. Juan 4:16. Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido, y ven acá». Juan 4:17. La mujer respondió y dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido». Juan 4:18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4:19. La mujer le dijo: «Señor, me parece que eres profeta». Juan 4:25. La mujer le dijo: «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas». Juan 4:26. Jesús le dijo: «Yo soy, el que habla contigo». Juan 4:29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? 46. Ahora bien, él nunca hizo eso ante un gentil. Ni una sola vez, citando las Escrituras, lo hizo con un gentil. ¿Por qué? Quedó para otro día. El judío incrédulo se quedó allí y dijo: «Es Belcebú, el adivino». Jesús respondió: «Te perdonaré por eso, pero cuando venga el Espíritu Santo, si dices algo en contra de eso, jamás serás perdonado». Ahora bien, eso era para la era gentil, porque tendríamos 2000 años de predicación antes de que fuera confirmado. Y si Dios es infinito, si Dios se dio a conocer a través de Jesucristo al realizar esa señal para que la gente supiera que Él era el verdadero Mesías, tanto a los judíos como a los samaritanos, Él nunca permitiría que la iglesia gentil fuera juzgada por una religión intelectual. La misma señal tendrá que hacerse a los gentiles. Mateo 12:24. Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: «Este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios». Mateo 12:31. Por tanto os digo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Mateo 12:32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado.
Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3, 22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían: tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Marcos 3, 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que blasfemen. Marcos 3, 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de eterna condenación. Lucas 11, 15. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Lucas 12, 10. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Hace un tiempo, antes de terminar, quiero decir esto, fui a la India. Cuando llegué a Bombay, tomé un periódico y leí sobre el regreso de los pájaros. Unos días antes, todos los pajaritos que tenían sus nidos en las grietas de las rocas, no tienen cercas como las nuestras, cercas de alambre. Tienen cercas de roca, donde los recogen en el campo. Alrededor de los grandes edificios, los pajaritos que tenían sus nidos allí volaron al campo y se posaron. Todo el ganado y las ovejas que estaban junto a la cerca se alejaron de ella. Nadie ignoraba qué pasaba. En lugar de estar a la sombra por la tarde, salieron al centro del campo y se quedaron al sol, todos juntos. No entendían qué pasaba. Un gran terremoto sacudió todos los edificios. Los edificios de piedra se derrumbaron. Si los pajaritos hubieran estado allí, habrían muerto. Si el ganado hubiera estado bajo estas cercas, habría muerto. Pero el Espíritu Santo que advirtió al ganado, a las aves, que entrarán en el arca para escapar del juicio de Dios, el mismo Espíritu Santo condujo al ganado, a esas pequeñas aves, al campo. 48. Bueno, si Dios considera lo suficiente a su ganado y sus aves como para ponerlos a salvo, ¿cuánto más puede enviar al Espíritu Santo en estos últimos días, justo antes de que venga el gran juicio, para llevarlos a Cristo, para su seguridad? El único lugar donde pueden ser redimidos y resucitados, el único lugar donde hay salvación, es en Cristo. Y el Espíritu Santo está aquí esta noche, tratando de sacarlos y atraerlos de las cosas del mundo hacia Él. ¿Cómo entramos en Cristo? La Biblia dice en 1 Corintios 12, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. 1 Corintios 12, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 49. Y ahora mismo estamos viendo lo mismo que Jesús dijo que sucedería. Su propia palabra lo dijo. Como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Miren cómo está pervertido su país. Miren los periódicos. Vi un análisis que indica que la homosexualidad ha aumentado un 20% con respecto al año pasado en la costa oeste. Los pecados de Sodoma. Miren cómo todo se está pervirtiendo. Las aguas, los arroyos, todo está contaminado. Las enfermedades, los virus, de los que los médicos no saben nada. Estamos en el fin del mundo. Huyan a la roca. Huyan a Cristo, entren en Él rápidamente, iglesia. No se fijen en mi analfabetismo ni en mi falta de educación. Escuchen lo que les digo con la palabra de Dios. Y Dios respalda esa palabra, diciendo que es verdad. Créanle y serán salvos. Lucas 17, 28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17, 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 50. Vamos a orar por los enfermos en un momento. Si puedo encontrar a Billy de nuevo, olvidé pedirle que repartir tarjetas de oración. C, 1 al 100. Él repartió tarjetas de oración, dijo, C, 1 al 100. ¿Dónde empezamos la última vez? 25. ¿Dónde estaba antes de eso? 1, empezamos en 1. Empezamos en 25. Empecemos en 50 entonces esta noche. Muy bien, C, 50, ¿quién la tiene? Simplemente empezamos en cualquier lugar. Solo para que tú, verás, nosotros en cualquier lugar que podamos, no hay ninguna diferencia. A algunas personas, les das una tarjeta de oración, si no es la número 1, la tiran. Así que puede que no empecemos en el número 1. Solo donde el Espíritu Santo ponga en nuestra mente cuando lleguemos aquí. ¿Quién tiene la tarjeta de oración C, 50? Levanta la mano. Muy bien aquí. Muy bien, señora, justo aquí. 51, 52, 53, 54, 55.
1, 2, 3, 4, 5. 56, 57, 58, 59, 60. Si no puede caminar, avísenos. Alguien lo empacará. 60, lo tengo. 61, ¿quién tiene la estampa 61? Levante, 61, 62, 62, 63, 64, 65, 66, 67. 67, no vi su mano, estampa C, 67. Mira la estampa de alguien. Puede que sea sordo. 67. Veo el 67. 68, ¿quién tiene la estampa 68? Ahora, si recibe su estampa, debería usarla, señora. Estampa 68, 69, 70. ¿Dijo 100? 68, 69, 70. Quizás salieron al baño, a algún lado, pero démosles un minuto, porque hay 3 seguidos. Eso no debería ser así. Bien, miren hacia acá un momento. ¿Cuántos no tienen una estampa de oración y aún así creen que Jesucristo los sanará? Veamos sus manos. Todos los que no tienen una estampa de oración. Amén. Tengan fe en Dios. No duden, pero crean. Todo es posible para los que creen. Marcos 9, 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. 52. Solo piensen ahora, solo un momento. Piensen. En un momento, las palabras que prediqué, Dios tiene que decirlas si son verdad. O si no, entonces lo he tergiversado. Y si lo he tergiversado, su palabra lo ha tergiversado. ¿Acaso no dijo Jesús en Juan 14, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará? Le comenté eso a un hombre una vez, y él dijo, claro, tenemos grandes iglesias, denominaciones, esas son las obras que él no hizo. Le dije. Él dijo, las mismas obras que yo hago, ustedes también las harán. Mayores que estas harán, muéstrenme las obras que él hizo primero, luego muéstrenme las mayores. En la traducción original no dice mayores, dice más. Más que esto porque el Espíritu Santo cubriría toda la tierra en ese momento, ahora. Más que esto harán, porque yo voy al Padre. Juan 14, 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 53 un poco más, y el mundo, escuchen esto, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Ahora, observen. Mundo, cosmos, significa el orden mundial. El mundo no me verá más. Ahora bien, si son del mundo, amando las cosas del mundo más que la palabra de Dios y a Cristo, entonces nunca lo verán más. ¿Es cierto? Sin embargo, pueden ser religiosos, pueden pertenecer a una iglesia. El mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, esa es la iglesia, porque yo es un pronombre personal, ¿cierto? Estaré con ustedes, incluso en ustedes, hasta el fin de la consumación, el fin del mundo. El mundo aún no ha llegado a su fin, así que Jesús está en su pueblo. Jesucristo, el Hijo de Dios, por el Espíritu Santo, está en el pueblo obrando. Esa es la vida. La vida que estaba en Jesús está en la iglesia. Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Juan 14, 19, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. 54 ¿Cuántos saben que Jesús mismo, como Hijo, no hizo ni un solo milagro? Jesús lo dijo. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, Juan 19, 5. El Hijo, Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo sino lo que ve, no lo que oye, sino lo que ve al Padre hacer, que hace el Hijo igualmente. ¿Cuántos conocen las Escrituras? ¿Leen eso? Claro. Luego vio en visión lo que el Padre hacía, luego hizo justo lo que el Padre le había dicho en visión. Ahora, observen. El Padre le dijo un día, Lázaro va a morir. Quiero que te vayas. Van a pasar muchos días. Jesús, sin previo aviso, obedeció al Padre y se fue. Le mandaron a decir, Lázaro está enfermo, ven a orar por él. Jesús simplemente continuó. Le mandaron de nuevo. Él simplemente continuó. Finalmente, después de que se cumpliera el tiempo que el Padre le había mostrado, dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Por vosotros, me alegro de no haber estado allí.
porque habían estado intentando que orara por él. No lo habría hecho. Dijo: por vosotros, me alegro de no haber estado allí, pero voy a despertarlo. Voy a despertarlo. Obsérvenlo de pie junto a la tumba. Puede que fuera pequeño. Pero cuando se recompuso, se irguió después de estar allí llorando como un hombre. Cuando se enderezó, dijo: Lázaro, sal fuera. Si le dices a este monte, quítate, y no dudes en tu corazón, amén. Amén. ¿Lo ven brillando en su iglesia? Lázaro, sal fuera. Y aquí viene, envuelto en vendas. Nunca dijo nada sobre debilitarse por eso. Miren qué milagro fue. Mateo 17, 20. Entonces Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá. Y se pasará. Y nada os será imposible. Mateo 21, 21. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 11, 3. Entonces sus hermanas enviaron a decirle: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Juan 11, 11. Dicho esto, les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Juan 11, 15. Y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis. Pero vamos a él. Juan 11, 35. Jesús lloró. Juan 11, 43. Y dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Juan 11, 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo, y dejadlo ir. 55. Pero una mujercita tocó el borde de su manto, allá en otra tierra. Pero ella le creyó. Sin duda. Tenía un flujo de sangre y probablemente había vendido todos los aperos de la granja. Y tal vez su esposo había fallecido, o los médicos no pudieron ayudarla, y había perdido toda esa sangre. La tenía desde hacía años. Y se dijo a sí misma: soy solo una mujercita insignificante, pero si puedo tocar su manto, seré sana. Porque el manto que cubría a ese hombre, manso como era, pero capaz de resistir la ira de Jehová y golpearlos, mirarlos con ira y echarlos del edificio, trenzar cuerdas. Él era Dios y hombre. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Por eso dijo: no soy yo quien hace las obras, sino mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. No yo, sino Él. Él está en mí. Y el que está en mí estará en vosotros después de mi muerte para santificaros, a fin de que pueda entrar en vosotros. Mateo 9, 21. Porque decía dentro de sí: si tocaré solamente su manto, seré salva. Marcos 5, 28. Porque decía: si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. 2 Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 56. Ahora, estás. Los otros dos. ¿Qué fue eso? 40. ¿Cuáles fueron esos números? 67, 68 y 69, ¿ya llegaron? ¿Eh? Bueno, de acuerdo. Ahora, mira de esta manera. ¿Vive él? Si vive, ¿sigue siendo la vid? ¿Es él el sumo sacerdote que puede compadecerse de tus debilidades? ¿Cuántos de ustedes dicen que no tienen una tarjeta de oración? Levanten las manos ahora. Muy bien. Si tuvieran una enfermedad, ¿podrían tocar su manto esta noche si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Dice la Biblia, el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, hermanos, que Él es el sumo sacerdote ahora mismo, que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos de ustedes, hermanos ministros, saben que eso es verdad? ¿Cuántos de la congregación alguna vez leyeron eso? Claro. Pues bien, si Él es el mismo, ¿es otro sumo sacerdote o el mismo sumo sacerdote? Pues bien, si Él es el mismo sumo sacerdote, actuaría de la misma manera entonces. ¿Es cierto? Ahora bien, ¿qué les estoy declarando?
Que él no está muerto. Su cuerpo físico, ha resucitado. No se descompuso en la tumba. Pero Dios lo resucitó y lo sentó en su trono. ¿Lo creen? Su espíritu descendió el día de Pentecostés y ha estado obrando en su iglesia desde entonces. Pues bien, si Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de sus debilidades, si su fe lo conmueve, no se volverá, como lo hizo cuando fue tocado por la vestidura aquella vez, y les dirá exactamente qué está mal, qué tenían, y cómo lo hizo entonces. Él actuaría de la misma manera, ¿no es cierto? Hebreos 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 57 Ahora, aquí hay una mujer. No la conozco. Es un poco mayor que yo, pero esto es, somos desconocidos, supongo, el uno para el otro. No nos conocemos. Pero aquí hay cuando llegues a casa, lees este caso ahora mismo, lo encontrarás en San Juan, capítulo 4. Jesús y una mujer hablando. Ahora, ella no es la misma mujer, y yo no soy Jesús. Pero su espíritu está aquí. Su espíritu. Luego envió dones a su iglesia. ¿Qué es un don? Es una manera, un secreto, que Dios le da al hombre para saber cómo relajarse, y simplemente hacerse a un lado, y dejar que el Espíritu Santo actúe a través de él. Ahora bien, si no conozco a esa mujer, si nunca la he visto en mi vida, ¿cómo podría saber algo de ella? No podría conocerla. Pero estoy seguro de que aquel de quien hablo la conoce. Y prometió que las obras que él hizo, yo también las haría. Y él no puede fallar. Yo puedo fallar, pero él no. Si tan solo logro entregarme a él, él hablará con la mujer. Ahora bien, si está enferma, si necesita ayuda, financiera, física, lo que sea, no lo sé. Sea lo que sea, Jesús ya se lo ha asignado. ¿Cuántos lo saben? Pero eso podría, y si él estuviera aquí, con mi traje puesto, el que él me dio, ¿qué haría? Le diría, ven aquí, te sanaré. No podría decir eso. Ya lo hizo. Solo le declararía que era el Hijo de Dios y que esta era su promesa. ¿Es cierto? Eso es lo que él hace esta noche a través de su iglesia. 58 Ahora bien, si la mujer con la mano en alto, ambos ya hemos pasado la mediana edad, sabiendo que tenemos que encontrarnos con Dios. Que ella sea la jueza. Si el Espíritu Santo, ¿cuántos han visto la imagen? Veamos tu mano. Ah, la tienen allá atrás. Creo que los chicos sí. La tienen. Firmada por el gobierno. El único ser sobrenatural jamás fotografiado en la historia del mundo. Así es. La tienen aquí mismo, colgada en Washington, después de Cristo en el Salón de Arte Religioso. La misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel. Porque el mismo Jesús dijo, salí de Dios y a Dios voy. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si hago las obras, aunque no me crean a mí, crean a las obras. Ahora, hagan lo mismo esta noche. Si este espíritu del que hablo, el Espíritu Santo que está en la iglesia renacido, no hace las obras de Jesús, entonces no es de Jesús. Pero si hace las obras de Jesús, ahora bien, el mundo científico sabe que es el mismo objeto, la columna de fuego que seguía a los hijos de Israel. Ahora bien, si esa era la vida que estaba en Cristo y les dio frutos, entonces, si está en la iglesia, dará los mismos frutos. ¿Es cierto? Así fue al principio. Juan 10:37 Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Juan 10:38 Mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Juan 14:11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Juan 16:28 Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Muy bien, que el Señor los bendiga. Ahora, cada uno de ustedes que no tenga tarjeta de oración, mire hacia acá y crea. Mañana por la noche cambiaremos completamente esta línea de oración, creo. La noche siguiente la cambiaremos por completo. Y lo que sea, si tiene una tarjeta de oración y no se le llama a la línea, sosténgala. Vamos a empezar. Solo recuerden, sosténla. 60 Ahora, he hecho una declaración de la Biblia. Cité las palabras de Jesucristo. Que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, primero, aquí está una mujer como en el pozo. Nos encontramos, sin conocernos.
Si el Espíritu Santo me puede usar para decirle cuáles son sus problemas, como hizo con la mujer del pozo, ¿cuántos aquí lo aceptarían y creerían que es la verdad, si ambos, con las manos en alto, dijéramos que nunca nos habíamos visto? Hermana, solo diré una o dos palabras hasta que pueda, como él lo hizo. Empezó a conversar con la mujer hasta que descubrió cuál era su problema. Y luego le dijo, se puso a hablar con ella. Tráeme algo de beber. ¿Recuerdas la historia? Tráeme algo de beber. Y ella dijo, no es costumbre que ustedes, los judíos, les pidan eso a los samaritanos. Hay segregación. No nos tratamos entre nosotros. Él dijo, si supieras con quién hablas, me invitarías a beber. Y entonces ella dijo, él dijo, ve a buscar a tu marido. Y ella respondió, no tengo ninguno. Él dijo, tienes 5. Y el que tienes ahora no es tuyo, así que dijiste bien. Ahora bien, ella no lo llamó como lo hacía la iglesia de aquel entonces. Decían, es Belcebú, el diablo, un adivino. Ella dijo, Señor, veo que eres profeta. Ahora esperamos a un profeta Dios que vendrá, llamado el Mesías. Cuando venga, hará esas cosas. ¿Pero quién eres tú? Jesús dijo, yo soy. Ella dejó el cántaro y salió corriendo con todas sus fuerzas, diciendo, quería difundir la noticia. Vengan, vean a un hombre que me dijo estas cosas. ¿No es ese el profeta del que habló Moisés, que el Señor nuestro Dios levantaría? ¿No es este el mismo Mesías? Ahora, aquí estamos de nuevo al final de los tiempos. Cualquier persona con una mente normal sabe que estamos al final de los tiempos. Y lo estamos. Mateo 12, 24. Pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Marcos 3, 22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11, 15. Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Juan 4, 7. Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Juan 4, 9. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Juan 4, 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Juan 4, 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4, 17. La mujer respondió y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Juan 4, 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4, 19. La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Juan 4, 25. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4, 26. Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo. Juan 4, 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 61. Nuestra hermana, que está aquí ahora, si aún puede oír mi voz, parece alejarse de mí. La veo, está sufriendo, tiene un tumor en el cuerpo. Y ese tumor está en el pecho izquierdo. Eso es así, dice el Señor, es cierto. ¿Cree ahora? Que ella sea la que juzgue. Diga, hermano Branham, quizá lo haya adivinado. No, nunca. Nunca he visto a la mujer. Que se quede ahí un momento. Es una buena persona. Su espíritu es regio. Sabe que es una bienvenida. Está llena del Espíritu Santo. No es de aquí. La hermana dice, llevo 40 o 38 años con el Espíritu Santo, 38 años con el Espíritu Santo. Pero no es de la ciudad. Es de Fresno. Así es. Señorita Boucher, regrese a casa, está sana, Jesucristo la sanó. Amén. Que Dios te bendiga, hermana. Sigue tu camino. ¿Crees? ¿Cómo estás? Somos desconocidos el uno para el otro. El Señor nos conoce a ambos, ¿verdad? Si el Señor Jesús me cuenta tus problemas, ¿le creerás con todo tu corazón? No estás aquí por ti mismo. Estás aquí por alguien más. Y también vienes de Fresno. Así es. Y estás de pie por tu amigo con problemas mentales, por quien estás orando. ¿No es cierto? ¿Crees que ahora lo encontrarás diferente? Ve y encuéntralo así, en el nombre del Señor Jesucristo.
Ten fe en Dios. ¿Cómo estás? Somos desconocidos, pero el Señor Jesús nos conoce a ambos. ¿Crees que Él puede revelar tu problema? Eso te haría saber que Él te ama. Eres cristiana, creyente, y de San José. Así es. Y estás defendiendo a alguien más. Es tu esposo, que está en un hospital psiquiátrico. Así es. Llévale ese pañuelo, no creas, ora para que Dios lo envíe a casa para que se recupere. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ten fe en Dios. 64 Somos desconocidos, señora. Sí. Un momento. Algo maligno atacó a esta mujer, no estaba en ella. Es un espíritu oscuro. Eso no es lo que le pasa. Ahora, alguien en la audiencia, un momento, aquí está. Una joven sentada aquí con ataques epilépticos. Es cierto, ¿verdad, señora? Levante la mano si es cierto. Muy bien, vaya a casa y crea, y se le pasará. ¿Qué tocó? ¿Qué tocó esa pobre chica? Al sumo sacerdote. Eso no es lo que le pasa a la mujer. La mujer sufre de un problema nervioso. Es cierto, ¿verdad, señora? Esta señora aquí. También tiene un problema de vejiga que la molesta. Eso también es cierto, ¿verdad? Y también tiene un tumor debajo del brazo izquierdo. Es cierto, ¿verdad? Vaya a casa y recupérese. Jesucristo la sanará si cree con todo su ser. 65 ¿Crees, hermana? ¿Con todo tu ser? No te conozco. Nunca te he visto en mi vida. Somos completamente desconocidas. Entonces apareció aquí una persona mayor, una visión. Veamos un momento. El Señor Dios del cielo conoce el secreto de cada corazón. La Biblia dice, el Espíritu de Dios y la palabra de Dios son más cortantes que una espada de dos filos. Disciernen los pensamientos de la mente. Oh, estás orando por tu madre. Así es. Es tu madre. Y no está aquí. Ni siquiera está en este país. Está en un país muy frío, Michigan. Así es. Tiene esclerosis múltiple. Así es. Envíale ese pañuelo. Mientras el Espíritu de Dios esté contigo, tómalo y envíaselo, y cree con todo tu corazón, y ella se recuperará si crees. Que Dios la bendiga, señora. ¿Crees con todo tu corazón? Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 66 Si Dios no te ayuda, debes morir. Lo sabes. Cáncer. Un momento, esa cosa horrible. Ahora, hay otro demonio como ese aquí gritando. Una mujer ensombrecida por una sombra oscura, pero ese espíritu de cáncer grita algo más pidiendo ayuda. Es otro cáncer, acostado en ese catre. Pensó que se las arreglaría con eso, pero no lo hizo. Levántate, hermana. Ten fe en Dios. Vete a casa, que te mejores. Tú también, hermana. Jesucristo te sane. Alabemos a Dios por su bondad. Aleluya. ¿Qué tocó? Al sumo sacerdote. 67 ¿Cree usted, señor? Con todo su corazón. Si no le dijera nada, seguiría creyendo que está sano, ¿verdad? Vaya a casa, coma. Ese problema estomacal se le ha ido. Y puede irse a casa, que esté bien. Tiene el corazón nervioso. ¿Cree que él lo sanó? Siga su camino regocijándose, diciendo, gracias, Señor Jesús. Y que se sane. Venga, hermana. Es una afección sanguínea, anemia. ¿Cree que él lo sanará? Siga su camino regocijándose, diciendo, gracias, Señor Jesús, por sanarme. Cuando hablé del cáncer hace un rato, una sensación extraña lo invadió. Se le fue. Adelante, siga creyendo ahora. En el nombre del Señor Jesús. Diabetes. Pero crea con todo su corazón, se le irá. Vaya a creerlo ahora. No dude. Nerviosa, problema de señora. También tiene un problema cardíaco que le molesta. ¿Cree? Vaya a creer en el nombre del Señor Jesús. 68 Ten fe. ¿Lo crees? ¿Y tú, que no tienes estampa? ¿Crees en Dios? Ten fe en Dios. Toca su manto. ¿Qué tocó esa pobre mujercita moribunda? Aquí hay un hombre sentado al fondo, mirándome. Tiene un problema en la pierna y sinusitis, sentado justo ahí en el borde del asiento. ¿Crees, señor? De acuerdo. Con camisa blanca. Ponte de pie y recibe tu sanidad. Jesucristo te sana. ¿Crees? Aquí hay una mujercita mexicana sentada, mirándome, aquí mismo. ¿Crees, hermana? Con todo tu corazón. Aquí mismo. Problemas de garganta.
Ten fe en Dios. Levántate y que te mejores. 69. ¿Crees con todo tu corazón? ¿Y tú, señora? Somos desconocidos el uno para el otro. Dios nos conoce a ambos, ¿no? Estás sufriendo de una condición nerviosa, muy nerviosa. Déjame decir algo también. Eres católica por fe. Así es. Eso no tiene nada que ver. Vienes aquí para creer que te vas a curar. Dios va a honrar, ¿crees que soy su profeta, su siervo? Sí. Muy bien. Vienes con alguien más. Esa es ella sentada ahí abajo. Tiene un sarpullido por todo el cuerpo. Así es. También es católica. Hay 3 de ustedes juntas. La otra señora está sentada justo a su lado. Tiene algo mal en el pie. También es católica. Así es. ¿Crees que soy el profeta de Dios? Te digo algo. Tienes un esposo que también está enfermo, la señora de este lado. Tiene problemas del corazón, ¿verdad? Si es así, levanta la mano. Que Dios los bendiga. Vayan a casa. Los 3 están bien. Vayan a casa y crean en el Señor Jesús. 70. Tengan fe en Dios. ¿Creen en Él? ¿Con todo su corazón? Entonces déjenme mostrarles la gloria de Dios. Impónganse las manos unos a otros ahora mismo mientras todo el edificio se llena del poder de Dios. Impónganse las manos unos a otros. ¿No dijo esto el gran Cristo Santo? Aquel que conoce el secreto del corazón. Estas señales seguirán a los que creen. Que Dios la bendiga, hermana. Estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Oremos por las personas que están sentadas a su lado. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Señor Jesús, venimos en el nombre del Señor Jesús, presentándolo a Dios nuestro Padre, orando para que sanes a los enfermos y afligidos. Que esta noche, Señor, cada enfermo que se encuentra en la presencia divina salga de este edificio perfectamente sano y salvo. Que tengan las manos puestas unos sobre otros, mientras han estado aquí y han visto el poder de la resurrección de Cristo para sanar a la gente. Que así sea, Señor, que crean desde esta hora. En el nombre de Jesús. 72. Y mientras inclinan la cabeza un momento, habrá en la iglesia esta noche, en este edificio, alguien que no conozca a Cristo como su Salvador, que quiera pasar ahora mismo para confesarlo en la presencia del Espíritu Santo, para recibirlo como su Salvador personal. ¿Podrían venir mientras mantenemos la cabeza inclinada y cantamos la estrofa de este cántico? ¿Lo harán? Casi persuadido mientras lo cantamos, ¿podrían pasar aquí y recibirlo como su Salvador personal, aquí mismo esta noche? Será una acción de gracias que siempre recordarán. Tendrán algo por lo que estar agradecidos. ¿Podrían venir mientras cantamos ahora? Casi persuadido ahora a creer. Casi persuadido a Cristo para recibir. Ahora parece, ¿no te levantarás y subirás un momento? Ve, Espíritu, ¿podrías apartar al Espíritu de Dios, que te habla al corazón ahora mismo? Ahora, no digas que no, porque sé que sí. Día conveniente, a ti invocaré. 73. Con la cabeza inclinada, escuchen. Cristo, el Hijo de Dios, su Espíritu Santo, en la Biblia, cuando estuvo aquí, el Espíritu Santo morando en la plenitud de su poder, en el Hijo de Dios, hizo estas mismas cosas que ven hacer esta noche, más bien, se están haciendo. Él hizo estas cosas, prometió que en los últimos días, justo antes de su segunda venida, la Iglesia se levantaría con este mismo poder y haría las mismas cosas. Todo lector de la Biblia sabe que Jesucristo prometió eso. Ahora bien, a Él no le importa a qué iglesia pertenezcas. No le importa a qué denominación pertenezcas. Le importas como individuo. ¿Lo has recibido como tu Salvador personal y has sido lleno de su Espíritu? Si no, entonces debes venir. Si lo has hecho, entonces no importa a qué iglesia pertenezcas, sigues siendo suyo. Pero que aceptes, Jesús dijo estas palabras. El que no nazca de nuevo, no entrará en el reino. Juan 3, 3 respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3, 5 respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 74. Ahora, se lo dejo. Aquí está. Estoy dispuesto a orar. Él está presente. Todo el edificio está lleno de su presencia.
El mismo servicio que se celebra en la Biblia se está celebrando aquí ante sus ojos esta noche. El mismo Jesús, las mismas acciones, los mismos frutos del Espíritu, todo, las mismas señales, las mismas maravillas, los mismos milagros, el mismo Espíritu y una imagen de Él, aquí ante nosotros. Y se está demostrando entre nosotros. Lo estoy mirando directamente ahora. Aquí está. ¿Lo recibirán como su Salvador? Si pueden, pasen al frente cuando cante, solo una vez más. Casi convencidos, la cosecha ha pasado, casi convencidos, la condenación llega al fin. ¿Lo cantarán conmigo, y que cada persona que no esté segura de su salvación venga ahora? Casi convencidos, ¿no vendrán? El tiempo vuela. Ya pasó. Casi convencidos, la condenación llega al fin. Casi no sirve de nada. Casi es solo un fracaso. Triste, triste, ese amargo lamento. Casi, pero perdido. 75 ahora, con la cabeza inclinada, quisiera hacerles esta pregunta. Hay algunos en el edificio esta noche que quisieran ser recordados en oración, pero que ni siquiera tuvieron el valor de subir. Y esa última palabra, aquí vienen dos hombres, guiando a una anciana, que vienen a recibir a Cristo como su Salvador. Algunos de los obreros pasan al frente. Si ustedes, en este edificio, desean ser recordados y no se perderá casi nada, sino que tendrán otra oportunidad, levanten la mano. Digan, ¿debería haber venido yo mismo? ¿Levantarían la mano? Quiero ver si hay pecadores entre nosotros. Den testimonio con las manos en alto de que deberían haber venido. Dios los bendiga. 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 Sabía que no podía estar mal cuando el Espíritu Santo me dijo que hiciera ese llamado. Sabía que él no podía estar equivocado. Lo sabía. Hay otros que quieran levantar la mano y decir, ore por mí, hermano Branham, mientras ora por esta querida mujer. Que Dios la bendiga, señora. Que Dios la bendiga, señor. Que Dios la bendiga, señora. Que Dios la bendiga, señor. Que Dios la bendiga. Y que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga. Así es. Que el Señor la bendiga, y a usted. Y allá atrás, que el Señor la bendiga. Muy bien. Inclinemos nuestros rostros mientras oramos por ella. Señor Jesús, permite que el Espíritu Santo venga ahora a esta pobre persona que está aquí de pie. Que reciba lo que está pidiendo. Cuando estábamos haciendo llamadas para la pecadora, ella tenía a alguien que la guiara. Que reciba la bendición que ha pedido. Recuerda, Padre, a los de la audiencia que levantaron la mano. Saben que debieron haber venido. Dales otra oportunidad, Señor. Oro para que, no para ser malvados, sino para que no tengan descanso esta noche, ni mañana por la noche, ni ninguna noche hasta que finalmente se entreguen a ti. Parece horrible orar de esa manera, Padre, pero Elías oró para que ni siquiera lloviera sobre la tierra hasta que la nación se arrepintiera, y durante 3 años y 6 meses no llovió. Ahora, Padre, oro para que estas personas que saben que deben recibirte, que tú, has hablado a sus corazones, pero el enemigo está tratando de detenerlos. Señor, haz que la situación sea miserable para ellos, hasta que finalmente se arrepientan. Concédelo, Señor. Que no se pierdan, sino que en una hora gloriosa, quizás en la próxima, antes de partir de este mundo, tengan de nuevo esa oportunidad de oro para recibir a Cristo, su Salvador. Concédelo, Señor. Perdona nuestros pecados. Bendícenos. Te damos gracias por creer de corazón que has sanado a cada persona. Ver a esta mujer en camilla, hace unos minutos, agonizante, ahora de pie, te alaba. La has rescatado de la muerte. Otros en el edificio. Cuando dijiste a tu gran iglesia, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Estos creyentes se impusieron las manos unos a otros y oraron. Ciertamente sanarán. Te damos gracias por todo lo que has hecho. Oramos para que estés con nosotros y nos bendigas en la parte final del servicio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Que el Señor los bendiga ahora. Pongámonos de pie mientras cantamos. Lo amo porque Él me amó primero. Todos juntos ahora. Los que están en la habitación, los que están de pie en la fila de oración, regresen a casa, reclamen su sanidad. ¿Están bien? Regresen a casa y digan, gracias, Señor Jesús, por mi sanidad. Muy bien.
Muy bien. Todos con el alma bien, levanten las manos y digan, alabado sea el Señor muy bien. Todos juntos ahora. Lo amo, levantemos las manos hacia Él. Lo amo. Porque Él me amó primero. Dios los bendiga.